y en unos momentos ya vamos a estar aquí al aire. Ok, muy bien, amigos de Conexión MX, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la mejor mesa de análisis informativo. Un saludo de su servidor Albino Córdoba, a mi compañero y amigo Carlos Federico. Hola, Carlos Federico. ¿Qué tal, Albino? ¿Cómo están? Ahora sí, ya estamos al aire, amigos de Conexión MX, y tenemos un programa muy importante acerca del nepotismo y de todos los cochupos y movimientos que hay en el sistema judicial. Muy bien, mire usted que el informe que elaboró hace algunos días, cosas de semanas, Julio Ríos Figueroa, del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, expone, por ejemplo, que en solo 2 de los 5 puestos en la carrera judicial, juez de distrito y magistrado de distrito, existen pruebas específicas para poder ascender de posición. Aparte de que se establece en el mismo y en otros informes que se han generado en diferentes medios informativos, que dentro del Poder Judicial, hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados del Poder Judicial ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción y de otros. Esto lo revela un estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó este informe. Ahora, ellos saben que es un problema serio, pero actualmente la ley faculta a jueces y magistrados para tener 30 años dentro del Poder Judicial. El problema del nepotismo, de los altos porcentajes de parientes de jueces que llegan no por capacidad, sino por ser parientes del juez o del juzgador o del magistrado, son bastante altos. Este fue el punto de referencia para que la bancada de Morena en el Senado, en voz de su jefe, en este caso de la bancada de Morena, estableciera la iniciativa de ley que prepara la rotación de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, nada más por 6 años. Se crean conflictos de intereses, se tiene poca seriedad en las decisiones que toman, entre despachos jurídicos, entre despachos contables y los mismos salas y tribunales de circuito, el Consejo de la Judicatura Federal, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, esto es un escándalo que raya ya en lo nacional y que al menos Morena ya puso ahí las cartas sobre la mesa, generar una iniciativa de ley que permita evitar tanto nepotismo en estos señores que han estado renuentes a que se les baje el sueldo. Claro, si usted ganara 650,000 pesos mensuales más prestaciones, estamos hablando casi de 1,000,000 de pesos mensuales. Más seguridad. Aparte de que tiene a toda su familia por ahí metida en los diferentes, esto ya se eleva mucho en gastos. Creo que es necesaria la rotación y poner ya algo de veracidad y de transparencia, porque solo el juez de Carlos, el juez de Durango, el magistrado del estado de Durango, creo que es uno de los más visibles. Sí, hay uno que le gana con 18 parientes, pero el de Durango, el magistrado del circuito correspondiente a Durango, que integró a 17 miembros de su familia entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos, sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal y juzgados, asesor jurídico y analistas especializados. Son unos de los magistrados que practican muy bien el nepotismo. Otros 2 magistrados, uno de San Luis Potosí y otro de Baja California, tienen 11 parientes cada uno. Los datos de este estudio fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas el 28 de enero del 2016 al 31 de enero del 17 en 31 circuitos del país, y según se dice, la información recabada fue corroborada con información del Poder Judicial. El informe no incluye
el primer circuito correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los responsables del estudio no pudieron obtener información. Tampoco fue posible conseguir datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl, Neucalpan correspondientes. Entonces, el nepotismo es una práctica muy común donde el gobierno los ha dejado hacer lo que han querido, y estos señores tal parece que no tienen ética profesional. ¿Y por qué no tienen ética? Porque es un poder muy delicado, un poder donde no debe de haber tráfico de influencias, y todo parece indicar que es lo que ellos procuran hacer. Para que pueda entrar, como dijo ya Albino hace unos momentos, ser pariente y poder entrar a estos puestos, no necesita usted presentar un examen, sino simple y sencillamente por recomendación. Y para dar datos, en España y en los Estados Unidos se tiene contemplado que solo un 14% existen de familiares trabajando en el Poder Judicial. En México, nada más y nada menos que el 80% de las personas que trabajan en el Poder Judicial tienen algún pariente trabajando, con un 51% promedio. La función jurisdiccional, Albino, que es la que donde no están los jueces, sino los demás puestos, como lo nombro ahorita, como actuarios, asesores jurídicos, etcétera, existen 11 puestos, los cuales son los que rodean a los jueces, forman un equipo de trabajo con los jueces, es a donde meten a los parientes. Al meter al equipo de trabajo eso con los jueces, crean como una cuota de poder. Son los cotos de poder del Poder Judicial, ¿sí? En los cuales es muy difícil que otro juez o a otra entidad puedan entrar sobre ellos o aniquilarlos de cierta manera, porque están muy bien protegidos y entre ellos se ayudan los unos a los otros. En la carrera judicial, que es donde están los jueces y magistrados, hay 5 puestos, de los cuales 2 sí se necesitan méritos para poder llegar ahí. Sí. Ahí sí necesitas presentar exámenes y tienes que tener ciertos estudios. En los otros 3, ahí no, ahí va por recomendación. Entonces, de 500, ya lo nombró ahorita también aquí Albino, hay 560 jueces que tienen familiares ahí en la judicatura, de un total de 1,200, es donde sale el 51% entre magistrados. Al menos de esos 560, al menos tienen a un familiar trabajando ahí. 18 es el que más tiene, 17 es el que nombramos ahorita, y los otros 2 que nombramos ahorita, que son los de San Luis Potosí, Baja California, tienen 11 parientes. Ahora hay otro porcentaje muy elocuente. 68% de esos que tienen parientes son consanguíneos. Esto es, pues que puede ser su hermano, y que la mayoría sean esposas, cónyuges. Del 32% son por afinidad, que la mayoría son esposas. Ahí entran en esas. El que no tiene, porque dice aquí que nada más el 51% tiene parientes, el que no tiene se siente solo, desprotegido. O sea que es una necesidad que usted cuando ya entra como juez o magistrado, es necesario que para no sentirse desprotegido, es necesario meter parientes. ¿Por qué? Porque los demás los tienen, entonces se ven en desventaja. Este problema también lo dijo Monreal, causa un gravísimo problema. Crean contuberbios. Que se crean conflictos de intereses, ahí mismo dentro con los despachos, ¿sí?, externos, por el tiempo que tienen ahí. Entonces, que sean imparciales, no, es muy difícil. Lo dudamos bastante. Sí, mire, en el informe dice incluso los 2 puestos que requieren concurso de oposición, la competencia es limitada. El 87% de las convocatorias a los concursos de oposición, es decir, consinodales, para juez o magistrado, dice, desde 1995 hasta 2016 fueron cerradas, es decir, solo pudieron inscribirse en ellas
personas que ya laboraban en el Poder Judicial de la Federación, es decir, jóvenes abogados laborando en un despacho, en una oficina de gobierno, académicos o profesores de derecho u otros abogados con vocación para volverse juzgadores no pueden participar en estos concursos. ¿Por qué no pueden participar? Porque son concursos cerrados, es decir, entre los mismos amigos. Lo demás, pues, de lo que se habla del total de titulares de órganos jurisdiccionales, es decir, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, un 51% tiene al menos un familiar laborando en el Poder Judicial de la Federación. Es increíble el nivel de nepotismo que alcanzan. De acuerdo con el diagnóstico que se elaboró entre jueces y magistrados federales, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Según el reporte, 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás, y aunque identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona nombres. Ahora bien, el artículo 97 de la Constitución faculta a jueces y magistrados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Es decir, dicha disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero no solo ha servido para el nombramiento discrecional de parientes, sino también para incorporar a las esposas, hermanos, tíos, sobrinos y hasta suegras. Así está el Poder Judicial de la Judicatura, Poder Judicial de la Federación. Y chécate bien en Jalisco, de los 33 juzgadores, o sea, jueces que tienen ahí en el Poder Judicial, tienen a 54 hijos esos. Y uno de ellos, un magistrado de circuito, tiene trabajando a sus 4 hijos ahí. Uno de ellos es administrativo, 2 más son secretarios del tribunal y de juzgado. O sea, nada más uno de ellos. Otro es magistrado, otro magistrado tiene 2 hijos trabajando como oficiales administrativos y a otro como actuario judicial. O sea... Sí, es que son los puestos. Mira, dice el estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el estudio muestra que secretarios, actuarios, oficiales y administrativos tienen familiares en el mismo circuito y en otros, e influyen en la designación sin que sea posible pues hacer, revirar, cuando menos defenderse, iniciarles procesos o expedientes. Ningún tipo de responsabilidad se les puede fincar. De ahí la iniciativa que viene en el Senado de darle rotación a estos jueces. Bueno, y otro de ellos... 30 años son muchos. Y otro de ellos también tiene al amante ahí. ¿Cómo, Carlos? Un magistrado del segundo circuito del Estado de México tiene trabajando a su actual cónyuge en el cargo de secretario de tribunal y a su expareja, o sea, su amante, como secretario de juzgado. Además empleó a su cuñado como oficial administrativo. Otros 2 magistrados de San Luis Potosí, Baja California, lo que les decía Carlos, tienen 11 parientes cada uno, señala el estudio. Los datos recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas desde el 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del país. Hay estados donde el nepotismo es más grave. Es el caso del circuito 16º correspondiente a Guanajuato, donde 38 de 46 titulares tienen familiares, es decir, el 82.61%. ¡Qué caray! Con razón, tanta defensa a ultranza del Poder Judicial y su autonomía. No, bueno, pues es que sí tienen que tener autonomía con un poder autónomo del país, a saber, Poder Ejecutivo, lo representa el Presidente de la República, Poder Legislativo, Senado y diputados, y el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay muchos vicios que tienen que erradicarse, no pueden seguir nombrando a todos los parientes. Oye, pues esto es como el juego de la matatena, todos ganan,
nadie pierde, los únicos que perdemos somos los mexicanos. Toma todo, dijo la Toma pirinola. todo, oye, porque luego, pues, ¿de dónde sale tanto billete? Es que por eso no quieren austeridad, mi querido Carlos Federico, porque se les acaba la gallina de los huevos. Y es por eso que Monreal acaba de acudir a la Cámara de Senadores y dijo que para evitar actos de corrupción en el Poder Judicial, Ricardo Monreal plantea imponer la rotación de jueces y magistrados federales al menos cada 6 años. El senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta considera que hay una crisis especialmente en la distribución de plazas y la independencia de las resoluciones del Poder Judicial. Dijo tajantemente, llegó la hora de tener que emplearnos a fondo en el Poder Legislativo para darle una sacudida al Poder Judicial, ya basta. Y es que es por demás, no se puede ocultar el sol, no se puede tapar el sol con un dedo, eso es imposible. Todo este nepotismo, toda esta, pues toda esta corrupción, de qué otra forma le podemos llamar, está auspiciada desde el mismísimo Poder Ejecutivo, todavía hoy en la actualidad. Y como se vienen las cosas a cambiar el orden de este país de tanta corrupción e impunidad, bueno, ahí tiene usted al Poder Judicial lleno de nepotismo. Hasta las amantes tienen puestos en esos lugares. Tiene que acabar. Bienvenida la reforma que se prepara en el Senado, porque tienen que darle rotación y eliminar, es sacudir lo que tanta podredumbre tiene en el Poder Judicial de la Federación. Está informado en Conexión MX. Querido Carlos Federico. Vámonos riendo, Albino Córdoba, amigos de Conexión MX. No se le olvide darle like y por supuesto que nos vemos hasta la próxima.